Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, para hoy tenemos una clase eh, sobre cómo tratar una imagen para realizar imagen de producto, ¿de acuerdo? Buenas tardes, ¿cómo estás, María Paula? Entonces, vamos a usar esta botellita, la voy a poner de una vez, esta botellita aquí, una fotito normal, la voy a poner de una vez en el Google Drive, ¿de acuerdo? Para que podamos trabajarla, o sea, para que ustedes la puedan descargar, pero pues es solo un ejemplo, digamos que pueden realizarlo con cualquier imagen que ustedes quieran, ¿de acuerdo? La voy a poner acá en imagen digital, la voy a cargar de una vez, ahí está. Y también voy a subir esta mariposita para ver si hacemos un ejercicio. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Listo. Aquí tenemos la mariposita. De acuerdo. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestras imágenes. Entonces vamos a trabajar la botellita, ¿de acuerdo? Y esta mariposita me va a servir para un trabajito al igual que esta imagen. Son algunas cositas que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar mmm, esa foto de producto, ¿de acuerdo? Puedo acceder a la imagen sea abriendo con, ¿de acuerdo? O arrastrándola sobre Photoshop o de todas las maneras que podemos abrir la imagen. Es indiferente realmente cómo la queramos realizar, ¿de acuerdo? O sea, abrir, perdón. Bueno, entonces tenemos esta botellita. Esta botellita tenemos que vamos a usar para eh, separarla del fondo, ¿cierto? Vamos a usar un método, por ejemplo, vamos a usar en este momento, yo diría que podemos usar un elemento lazo magnético, ¿de acuerdo? Es bastante útil. Entonces digamos que empezamos por aquí y miren el lazo magnético me sirve para ir sin hacer clic, para ir diferenciando entre píxeles. No es de lo más perfecto, pero para hacer una primera selección nos sirve bastante. Bueno, luego vamos a perfeccionar la selección. Entonces aquí vamos bordeando. ¿Cómo funciona el lazo magnético? Ay, ahí me fui, bueno, no importa. Miren, ahí queda como una selección un poquito regular, pero no importa porque ahorita la arreglamos. ¿Cómo funciona el lazo magnético? El lazo magnético prácticamente lo que hace es que diferencia entre píxeles, colores de píxel, y por eso es que logra hacer esa selección. Entonces acá tengo esta selección, ¿cierto? Voy a duplicar la capa. Recuerden siempre duplicar la capa. Ahí, bueno, hice una cosa, una burrada, bueno.
que fue directamente duplicar la capa, y miren, pues aquí me quedó con el corte. Entonces voy a de nuevo a seleccionar porque tengo que duplicar la capa antes de hacer la selección. Listo, entonces dejamos esta original acá abajo escondida. Ya vieron cómo usar el lazo magnético. Vamos a usar ahora, por ejemplo, la varita mágica. Entonces, digamos, vamos a usar varita mágica, y miren, varita mágica me hace una selección así, ven, automáticamente me seleccionó el dividido entre el blanco y la botella. Pero que tenemos que, miren, acá tenemos que es blanco prácticamente por el reflejo, cierto. Entonces me seleccionó todo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para trabajar y seleccionar bien la botella? Vamos a activar nuestro editor rápido de selección. Entonces miren, lo activamos y tenemos que la zona seleccionada pues ya está aquí pues en color rojo. Vamos a seleccionar un pincel, cierto, vamos a seleccionarlo con un poquito de dureza, más o menos así, no tan difuminado como acá, y un tamaño así. Listo, y empezamos a hacer esa selección. No importa si en este momento nos queda alguna partecita por fuera, vamos a darle un poquito más de dureza porque ahorita perfeccionamos. La idea es que nos quede un recorte bien chévere de la botella para poderla trabajar bien. El efecto interesante de este ejercicio consiste en 80% de un buen recorte que hagamos del producto. Digamos que en esta botella tenemos esta botella así, que nos da un poco de dificultad por ese sentido del blanco de la reflexión, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar un poquito para que quede bien hecho. Entonces miren, ya tengo una selección más o menos acá, ¿cierto? Si yo borro, pues me borro al fondo, pero yo quiero algo bien perfeccionado, porque acá no lo tengo bien perfeccionado. Entonces con esa selección, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una máscara de recorte. Trin, ahí tengo mi máscara de recorte, ¿cierto? Sobre esta. Pero en este momento no quiero esa máscara de recorte. Quiero todavía mejorar esa selección. Entonces vamos a decirle acá en imagen, en selección, y le vamos a decir invertir. Ahora sí tenemos invertida la parte de la selección, y ahora sí tenemos solamente la botella seleccionada. Entonces le vamos a decir que cree la máscara de recorte, miren, con la parte de la botella seleccionada. Antes le había dado crear la máscara sin invertir, entonces había hecho listo, hice la máscara, pero quedó seleccionado lo afuera y no la botella. Me interesa la botella. Entonces aquí ya podemos proceder para hacer una buena arreglo de mi botella. Miren, creo una nueva capa, de acuerdo, y voy a seleccionar mi bote de pintura. Voy a cambiar el color por un color un poquito que me contraste con la botella, de acuerdo, para poder ver lo que estoy haciendo al ajustarla. Miren, acá puedo determinar bien los colores, todas las cosas. El cambio entonces volvemos acá al cambio entre recorte. Volvemos aquí donde tengo mi máscara de recorte y vamos a perfeccionar ese recorte. Entonces volvemos acá, miren, con nuestro pincel, el pincel blanco, cierto, blanco y negro para nuestra máscara de recorte. Miren, con el pincel blanco, entonces quitamos el recorte, cierto, borramos, venimos con el negro y vamos a perfeccionar. Entonces venimos a un punto aquí bien cerquita, ahí, ¿qué hice? Ya, listo. Y con nuestro pincel, miren, vamos perfeccionando, ponemos una dureza por ahí de 14, 15 para que los bordes queden suavizados y que no nos quede por ejemplo un poquito más de dureza, yo diría por ahí de 20. Listo, que no nos queden esos bordes blancos que son lo que le quitan el toque profesional a nuestra foto. Entonces miren, acá tenemos el cristal que es bastante clarito, cierto, miren, este es el reflejo, pero realmente el cristal es este. Entonces ahí vamos quitando con el pincel y al mismo tiempo suavizando, cierto, miren, porque miren aquí la varita mágica como nos dejó denteado esto. Entonces la idea es hacer una selección bastante suavizada y miren cómo vamos ajustando acá ese suavizado. Si damos al contrario acá, sobre este, miren, vamos recuperando, cierto, pero perdón porque aquí estoy trabajando sobre, a ver, yo qué hice acá,
sobre la máscara, listo. Ok, yo qué estoy haciendo aquí, miren, tenía esos errores que uno comete a veces ahí. Entonces estaba pintando, no sé por qué me quedó el pincel verde. Vamos aquí sobre nuestro historial, listo. Vamos a ver acá, todavía quedó, entonces vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos a ver, aquí todavía quedó, no entiendo por qué me quedó ese pincel verde ahí. Vamos a volver al inicio hasta acá donde apliqué el primer pincel. Vamos a volver hasta este. Perfecto, entonces hasta ese punto, hasta este, donde hicimos el paint bucket, el bote de pintura. Vamos ahora sí, miren, aquí fue donde tuve el error. Ok, negro, ahora sí sobre mi máscara. Entonces sobre mi máscara, y ahora sí vamos ajustando, miren. Entonces vamos ajustando bien ese recorte, que nos quede bien suavizado. Miren, 20% de dureza, y desbastamos un poquito ese borde, miren, que no nos quede ese borde blancuzco del fondo, porque entonces nos resta una buena característica de color dentro de nuestro producto. Miren, acá ajustamos este blanquito también, podemos ajustarlo un poquito así, cierto. A ver, tenemos una opción aquí como esta, ajustarlo así, o podemos simplemente venir acá, le decimos a nuestra herramienta quemar, y directamente sobre nuestra capa, sobre la imagen, miren, quemamos un poco para oscurecer estos bordes del negro de la botella, miren, no sobre la máscara sino sobre la capa. Miren, oscurecemos un poco, le damos más énfasis a ese color negro acá, al igual acá, pero solamente en estos bordecitos, miren, para que no me quede ese blanco del reflejo. Conservamos estos reflejos acá, que serían de la luz. Listo, venimos acá, ajustamos un poquito esto, miren cómo suavizamos la selección. Aquí de todas maneras estamos viendo bajo la lupa prácticamente nuestra imagen, cierto, o sea, súper cerquita. Aquí ajustamos, listo, aquí también estos pequeños desperfectos, miren, los ajustamos para suavizar el contorno. Listo, aquí venimos también y damos un suavizado aquí. Este quedó listo, vamos bajándolo. Ok, vamos aquí, y aquí también podemos darle un poquito más de, miren cómo quitamos ese blanco excedente para darle una forma más adecuada. Listo. Entonces venimos acá, vamos a ver, agrandamos el pincel, aquí tenemos ya suavizado, vamos a darle un buen suavizado. Miren cómo ajustamos estos bordes por aquí, que no quede así dentado feo. Entonces aquí perdemos un poquito de botella, miren qué hacemos, venimos acá, regresamos y miren, le decimos un poquito en ese punto donde estaba comida la botella, que regresa la máscara atrás, y miren, vamos ajustando acá. Entre más bonito nos quede el recorte y suavizado, más va a tener un efecto positivo dentro de nuestra foto de producto. O sea, un buen recorte es el éxito de una buena foto de producto elaborada en Photoshop. Si tenemos un recorte con bordes dentados o picados feos,
no vamos a tener un buen resultado. Acá esta imagen también pues no es del máximo de calidad, pero nos sirve para el ejercicio. Miren, acá ajustamos esta parte, quede bien cortadita. Esto de blanco acá abajo ahorita nos sirve tenerlo así bien arreglado. Miren, vamos disminuyendo. Perfecto. Es un color que nos contraste bastante en el fondo. Es una buena guía para poder ir ajustando nuestra imagen. Tengan en cuenta que el photocompositing, o sea, Photoshop, es cuestión también un poquito de paciencia para elaborar las cosas, ¿no? O sea, hay métodos para ir rápido con todo, pero hay momentos en los que también tenemos que tener un poquito de paciencia y realizar con buena mano, perfeccionando bien nuestros elementos, nuestros productos. Miren, acá venimos, arreglamos este blanco que queda feo, listo. Y en 3 minutos que me demoré, hice un recorte de la botella que es más o menos aceptable, ¿cierto? Entonces vamos a jugar a hacer qué cosa, vamos a ponerle, vamos a probar con un fondo blanco, con un fondo negro, las dos fotos. Vamos a hacer un reflejo, así como el que hicimos con el bombillo y los pescaditos, hacer un reflejo de la imagen. Vamos a aplicarle algún efecto de luz, de iluminación, y luego vamos a jugar también un poquito con focos, creando focos. No sé, los que vieron ahorita fotografía antes conmigo, vieron que apliqué un par de focos de color con el pincel. Lo mismo vamos a hacer eso. Entonces ya tengo mi imagen acá. Esta imagen pues simplemente para crear una nueva composición y aplicarla, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar esta capa, le digo botella, recorte botella, listo. Y lo que voy a decir es, voy a aplicar la capa, ¿de acuerdo? Entonces digamos que si yo le digo acá, le digo aplicar el recorte, ven, ya tengo mi botellita aquí, ya tengo un producto para moverme. Aquí tengo la otra, miren, tengo una y otra. Listo, voy a crear una nueva composición. Entonces digamos que vamos a trabajar sobre print y vamos a trabajar sobre una 4, por ejemplo. Creamos una 4 y voy a coger esta que ya está con el recorte aplicado y el arrastro sobre la pestaña. Miren, aquí ya tenemos un espacio de trabajo adecuado, tenemos un formato A4, la dejamos acá bien centrada. Listo, ahora ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a quitar el bloqueo del fondo, vamos a crear otro fondo más. Entonces este se va a llamar fondo negro, este se va a llamar fondo blanco. Listo. Entonces el fondo negro, selecciono mi bote de pintura, ok. Ahora el fondo blanco, selecciono el color blanco, listo. Entonces miren cómo cambia ya la presentación de uno a otro, ¿cierto? Miren los bordes, cómo destacan, que hay que ajustar todavía algo acá para que se vea más oscuro, porque en el negro pues resalta mucho todo eso, ¿cierto? Hay que perfeccionar todavía la botella. Hay que darle alguna perfección, pero bueno, eso ya cada uno lo va haciendo bien con tiempito, pero por ahora nos puede funcionar así. Entonces digamos que vamos a trabajar primero sobre el fondo blanco. ¿Qué hago? Duplico esta, control J, duplico la capa. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a decirle control T, sea control T o edición, transformar, transformación libre. Miren, control T, ¿cierto? Y entonces cuando aprieto control T o le digo transformación libre, le puedo decir por ejemplo reflejar en vertical. Listo, acá estoy reflejando en vertical. Las voy a alinear las dos, voy a bloquear un momento estos dos elementos para poderlos trabajar luego. Voy a alinear las dos, las alineo bien. Ok, ahí están alineadas, de acuerdo. Ahora ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ponerlas un momentito acá arriba para generar el reflejo bien hecho. Listo.
¿Qué hago ahora con esta? Voy a bajar, voy a difuminar el reflejo. Entonces vengo sobre esta, pero entonces lo justo sería poner esta aquí abajo, ¿cierto? Y esta aquí arriba, perfecto. Le creo una máscara, creo esa máscara, y sobre esa máscara voy a seleccionar, miren, un degradado. Voy a seleccionar de negro a transparente, ¿cierto? O sea, una transparencia. Vengo aquí sobre la capa, sobre la máscara, y voy aplicando, miren, justo al punto que yo quiera. Ya depende de lo que cada uno quiera, ¿cierto? Miren, cuánto quiera que se vea. Pero por ejemplo, miren, ven, aquí ya me empieza a dar un efecto más interesante, ¿cierto? Regreso aquí, podemos ir ajustando, ¿cierto? Regreso acá, miren, subo un poquito sobre esta, apenas acá. ¿Qué voy a hacer para darle más realismo? Creo otra capa, selecciono el pincel, selecciono un color negro, voy a poner por ahí 5 píxeles, un poquito más de 5 píxeles, voy a poner 8 píxeles, listo, inclusive más, 16 píxeles, eso, perfecto. Con el color negro aprieto mayúsculas o shift, mejor dicho, y para que me ayude a hacer qué cosa, para que me ayude a hacer una línea recta, miren, aquí. Entonces estamos agregándole una sombrita, miren, una sombra. Ahora esa sombra, vamos a decirle qué cosa, vamos a hacer una selección así, tan, de la sombra, y vamos a ir sobre filtro y vamos a usar nuestro famoso desenfoque gaussiano. Vamos a buscar dónde está la sombra, a ver, ni idea, porque está aplicado un montón. Aquí está nuestra sombra, listo. Entonces vamos a aplicarle un poquito de desenfoque gaussiano, miren, ahí, listo. Ahí tenemos nuestro desenfoque gaussiano sobre la sombra. Entonces ya tenemos una sombrita que podemos agrandar, miren, como queramos, con un shift ajusto ahí y ajustamos la sombra que quede más o menos ahí. Por ejemplo, quedó más grande, ¿cierto? La sombrita tiene que ser ahí aplastadita. Ya tenemos una sombra. Volvemos acá sobre la máscara, tomamos el degradado, démosle todavía más hasta arriba. Ok, perfecto. Seleccionamos el todo y vamos a bajar. Ahora sí vamos a situar nuestra botella donde queremos que esté. Entonces la movemos hacia abajo. Vamos acá, por acá, listo. Entonces ya tenemos nuestra botellita con un pequeño reflejo. Bueno, hasta ahora qué tal, sencillo, ¿cierto? Y ya tenemos una botella que miren, si la vamos a ver sobre el negro, miren, funciona también, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hacer algunos retoques, algunos arreglos, porque esto sobre el blanco funciona, porque la foto fue hecha sobre un fondo blanco. Pero si la ponemos sobre el fondo negro, este color no me convence tanto, ¿cierto? Parece un poco radioactiva esa botella. Entonces vamos a ir haciendo algunos ajustes. Primero trabajemos sobre el blanco y luego sobre el negro. Entonces vamos a crear aquí una nueva capa, que la vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle entonces, por ejemplo, a esta aquí le vamos a decir con el bote de pintura, vamos a seleccionar un color gris, por ahí así. Listo. Yo muchas veces me confundo haciendo esta con el fondo, pero vamos a trabajarla acá. Listo. Tenemos ese gris, ¿cierto? Entonces vamos a crear una capa, una máscara, perdón. Vamos a seleccionar de nuevo nuestro degradado hacia transparente, radial, y miren, vamos a darle un efecto de iluminación. ¿Ven? ¡Tarán! Tenemos un efectico de iluminación ahí todavía también, ¿cierto? Bastante interesante. Entonces ya tenemos ahí otro elemento más que nos sirve para hacer como esa iluminación bien chévere. Si queremos aumentarlo, pues le damos todavía más efecto aquí. Miren, ampliamos, ¿cierto? Que nos dé más radio de iluminación, pero pues lo suyo es ser sutiles con, miren ahí,
y tenemos un efecto de un degradado, ¿cierto? Empieza a ganar como más profundidad, empieza a volverse como más interesante, ¿no? Ahora vamos a hacer otra cosa más. Vamos a duplicar esta. Listo. Y vamos a decirle que venga hasta aquí. Ok. Y esta aquí le vamos a decir que con un recorte así de una selección de esta manera, vamos a aplicarle de nuevo nuestro efecto gaussiano, de desenfoque gaussiano. Vamos a buscarla donde está. Listo. Entonces vamos a darle, miren, aumentamos ese, miren qué chévere, porque aquí está la línea y la idea es que no quede esta línea de horizonte. La idea es desenfocar bastante, miren, y damos qué cosa. Entonces, seleccionamos y miren, ahora tenemos también, ya nos da más la sensación de que está apoyada sobre un lugar, ¿cierto? Que está con menor exposición, o sea, está apoyada sobre una superficie y tenemos un sinfín, un elemento de esos de fotografía de producto. Entonces tenemos ya nuestra botellita de producto. Miren, en 15-20 minutos hicimos más o menos una fotografía de producto. Este sería el estándar para crear muchas fotos de catálogo, de cosas así. Bueno, la típica foto de supermercado que se ve el fondo blanco y se ve ya el elemento ahí, pues bueno. Pero cuando tenemos joyas, zapatos, cosas de valor alto que quieren que tenga pues una buena iluminación, podemos trabajar nuestro producto en esa manera, ¿cierto? Si aquí lo mismo le queremos agregar un vasito, cualquier cosa, hielo, lo que queramos, pues podemos aplicarlo, ¿cierto? Luego si queremos buscar también una referencia, por ejemplo, unas gotas y ponerlas sobre la pantalla que parezca que tiene como agua, lo que sea, podemos ir trabajándolas. Aquí ya por ejemplo podríamos aplicar un texto, ¿cierto? Si queremos empezar a trabajar acá. Entonces, drink strong. Listo. Entonces aquí tenemos una frase, ¿cierto? Vamos a ajustar acá el tamaño de esto que quedó todo raro. Drink. Ok, vamos a ajustar este. Listo. Le ponemos un color blanco. O le ponemos un color, por ejemplo, vamos sobre... Cuando estamos en el selector de colores, si vamos por fuera, miren, podemos con el selector de colores hacer una selección de los elementos que tenemos, ¿cierto? Digámosle algo así. Listo. Vamos a ajustar la casilla de texto. Le decimos acá warp text, convert to text point, ok. Convertimos al punto de texto, de acuerdo. Y ya tenemos algo. Vamos a ir todavía más allá. Vamos a hacer algo más interesante todavía. Entonces vamos a buscar ice. Entonces vamos a buscar hielo. Vamos a buscar un hielo bien interesante. A ver qué hielo podemos seleccionar. Veamos un hielo que quede bien chévere. Busquemos por ejemplo a ver si este fuera grande. 772. Tiene una tonalidad un poco así. Este cuánto es. Este está protegido. Este es 662. Este tiene una textura también, está protegido. Los más chéveres son los que más nos friegan. Pero bueno, digamos que no importa, que tenemos esto acá, pero para hacer el ejemplo podemos usarlo, aunque si tiene pues las marcas de agua, pero para nuestro ejercicio nos puede servir. Entonces vamos a guardar la imagen, guardémosla aquí, digamos por ahora en el escritorio, que si no debería ser así porque eso sería desorden. Bueno, ahora vamos entonces a hacer un método. Cuando estemos trabajando con estos elementos,
vamos a hacer qué cosa. En archivo vamos a insertar las imágenes directamente sobre nuestro Photoshop, sobre la composición que estamos haciendo. Vamos a seleccionar emplazar, insertar o agregar. Aquí lo tenemos en el archivo, de acuerdo. Y vamos a buscar entonces la imagen del hielo. Aquí está. Le decimos poner. Listo. Entonces, chicos, aquí tienen una cosa. A ver, acerco. Que cuando agrego una imagen en Photoshop con ese método de agregar imagen, de insertar imagen, se inserta como un objeto inteligente. ¿De acuerdo? Tiene este icono. Eso me permite hacer algunas cosas y otras cosas no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿como cuáles? Por ejemplo, si yo quiero modificarle el color o borrarla o hacerles algunas operaciones, por ejemplo, miren, no me permite porque está como objeto inteligente. El objeto inteligente que me permite, yo puedo decirle, por ejemplo, que si estoy haciendo un trabajo, digamos así, una plantilla o varias plantillas, yo puedo hacer una primera plantilla para luego tener esa referencia y sucesivamente cuando estoy haciendo un catálogo tener la plantilla con el texto, con el tamaño de texto. Por ejemplo, acá si yo tengo este texto y voy a aplicar otro, por ejemplo aquí tengo lo voy a poner con un tamaño de fuente más pequeño, por ejemplo un 16, ¿cierto? Y estoy haciendo la impaginación de una revista. Entonces vamos a buscar aquí un momento para poner ejemplos. El Lorem Ipsum, generador de texto Lorem Ipsum, listo, es para tener como ejemplos, listo, y vamos a generar algo de texto en Lorem Ipsum. Aquí lo tenemos, miren, esto es muy útil para cuando estamos haciendo ejemplos. Comenzar a decir palabras, por ejemplo, generar Lorem Ipsum. Aquí tenemos uno. Vamos a decirle que en vez de palabras me ponga listas. A ver, miren, entonces acá por ejemplo tengo un ejemplo de lista. Voy a seleccionarla, ok, para hacer este ejemplo acá y lo pego acá. Perfecto. Voy a cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, voy a seleccionar en Deja Vu Book Sans, por ejemplo. Voy a cambiar, a ver, Deja Vu Book Sans, aquí está. Voy a cambiar el color, por un color más oscuro. Perfecto. Aquí lo tengo ajustado. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo acá ya dentro de mi plantilla tengo ya ajustados estos elementos. Vamos a ver aquí, a ver, el parágrafo, digámosle centrado. Listo. Ok. Tengo varios elementos, pues puedo ir teniendo una plantilla. Entonces digamos que yo ya terminé esta y tengo este objeto que tenía acá introducido. Como es un objeto inteligente, yo puedo reemplazarlo. Le puedo decir acá, por ejemplo, que ya lo tengo situado en un sitio. Le voy a decir entonces reemplazar contenido, ¿cierto? Entonces le digo ahí sobre el objeto inteligente y vengo y busco otro elemento para reemplazar y reemplazo ese contenido. Esta es una foto mucho más grande, pues no he hecho una preselección de fotografías para esto, ¿cierto? Por lo tanto, pues tengo las fotos en manera desorganizada, pero miren, reemplacé la imagen que estaba ahí, ¿cierto? Esa imagen del hielo. De nuevo aquí puedo hacer lo mismo, miren, tengo la imagen como objeto inteligente, entonces le puedo decir de nuevo reemplazar contenido y voy a seleccionar de nuevo la del hielo. Listo, aquí me viene súper pequeñita porque era la que tenía antes. El texto también, los objetos inteligentes también tienen una cosa muy interesante, que yo lo puedo volver muy chiquito, ¿cierto? Ahí. Y digo, no, ya lo quiero situar en otro sitio, lo vuelvo otra vez grande. Me lo he puesto aquí un poco así. Listo. Y vuelve a estar con la misma calidad. El objeto inteligente, cuando lo tenemos en una imagen, toma una referencia de la imagen realmente en ese punto
y no la vuelve así pequeña. Si no fuera un objeto inteligente y yo lo volviera pequeño y lo volviera a agrandar, ya cuando lo agrandaría se vería más pixelado. ¿Por qué? Porque ya le estamos diciendo que se convierta en esos píxeles. Le quita resolución a esa imagen que volví pequeña, mientras que el objeto inteligente lo que hace es tomar referencia de la imagen original y sucesivamente nos permite modificarla, sea agrandando o volviéndola pequeña, hasta que no la rastericemos y la volvamos un mapa de bits como tal, sigue siendo una referencia. Bueno, entonces aquí tenemos esta imagen y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a trabajarlo, sea por ejemplo así, vamos a seleccionar texto por ejemplo como máscara. Entonces acá lo mismo, vamos a venir acá y le vamos a decir, miren, pero no, vamos a seleccionarla directamente sobre esta pieza. Entonces miren, como máscara, pero sobre acá, sobre este pedazo, listo. Entonces le vamos a decir drink strong, listo. Y ahora vamos a agrandarla más, un poquito más, listo, clac. Ahí sacamos una máscara sobre este elemento, ¿cierto? Ahora podemos hacer esto, miren, creamos una máscara de recorte y tenemos nuestra imagen recortada con un elemento así. Realmente pues acá, volvamos acá, ¿cierto? Y tenemos nuestra imagen con la máscara de recorte, pero vamos atrás y entonces vamos a decirle que esa máscara de recorte la haga con nuestra fuente, el lemon milk, que era la que estábamos usando arriba, y es más ancha, listo, miren. Entonces drink strong, listo, ok, ya tenemos ahí nuestra selección. Perfecto, le creamos, le decimos aplicar la máscara, cierto, o rasterizar la capa, cierto. Miren, rastericemos la capa, ya tenemos rasterizada la capa y digámosle acá agregar máscara a la selección, listo. Aquí podemos, con agregar máscara a la selección, miren, podemos sacar, miren, ven, nos estamos moviendo sobre la imagen cuando le decimos agregar máscara a la selección, y podemos moverla sobre la imagen, vean, para seleccionar el punto que queramos de la imagen que tenemos en el fondo, ven. Y ahí la tenemos duplicada. Bueno, entonces aquí vamos a aplicarla. Aquí yo normalmente le digo, cuando le digo borrar, aplica la máscara. Retengámosla ahí mientras tanto y vamos a decirle convertir en objeto inteligente. Listo, ya la convertimos en objeto inteligente para crear un solo nivel, una sola capa. Entonces digamos que aquí miren, tengo esta de acá atrás, quedó un poquito más pequeña, la agrando un poquito, cierto. La de abajo, que es este texto, le podemos aplicar por ejemplo un ajuste de capa, cierto. Por ejemplo le podemos decir una sombra. Vamos a darle una sombra, miren, agregamos sombra, vamos a ajustar con nuestros estilos de capa esa sombra. Entonces le decimos por ejemplo opacidad, le vamos a decir el tamaño, miren cómo la volvemos más o menos enfocada, cierto. Vamos a decirle la distancia, miren, ajustamos la distancia, la ponemos así hacia el ángulo que queramos, distancia, ven los estilos de capa como me sirven para hacer un montón de cosas. Esta la vamos a rasterizar, de acuerdo, esta capa, ahora sí volvamos la rasterizada, listo, perfecto. Y ahora le vamos a dar también un estilo de capa, que lo mismo, tengo esta acá abajo que es el texto, cierto, pero puedo aplicarle a esta de acá. Este es el Lorem Ipsum, donde está aquí abajo, cierto. Esta aquí es esta, le puedo aplicar los estilos de capa, miren.
puedo decirle entonces la sombra. Estamos aplicando la sombra como ya la teníamos ajustada. Podemos decir opacidad, menos opacidad, más opacidad. Miren, vamos a agregarle acá, por ejemplo, miren, un efecto de contorno con relieve. Entonces miren, tenemos acá el relieve, ya nos creó ese efecto. Miren qué interesante, ya no queda tan plano, ¿cierto? Entonces le podemos decir, por ejemplo, que el estilo sea interior, exterior. Miren, si le damos exterior, cómo se crea acá sobre el blanco, nos hace esa forma. Entonces empieza como a tomar unas formas extrañas, ¿cierto? Miren cómo podemos hacer que parezca que está sobre el fondo, que sobresale del fondo, ¿cierto? Quitémosle un momentico la sombra que tiene acá para poder apreciar mejor. Miren la dirección, miren la dirección que tiene, el tamaño, perdón, que tiene este efecto. Suavizado, si es más duro o menos suavizado, miren, abajo o arriba, ¿cierto? El cincel duro, miren acá, empieza a tener un montón de formitas extrañas, chéveres. Cincel suavizado, miren, profundidad, le damos más profundidad, le damos menos profundidad, miren, tamaño, menos tamaño. Agreguemos la sombra acá, miren, queda una sombra, entonces no nos conviene ahí la sombra en este momento. Suavizado, le podemos cambiar el ángulo, miren, también le damos aquí el ángulo hacia acá, por ejemplo. Miren cómo tenemos ahí ya, aquí le podemos decir, por ejemplo, la forma del constante, miren, de la textura, miren. Podemos trabajar un poquito nuestra caligrafía con algún efecto bien interesante, ¿cierto? Ya empieza a ser como más interesante esa caligrafía, no se ve tan plana. Le podemos decir la opacidad, el modo de fusión, por ejemplo, si le decimos multiplicar, miren, si le decimos estaba sobreponer, depende de lo que esté abajo, ¿no? Entonces este era un screen, ay, se me fue este, screen, listo, de acuerdo a lo que tengamos abajo, pues él lo va adquiriendo, ¿cierto? Miren, si yo vengo acá y muevo este, miren cómo me hace ese método de fusión sobre los elementos que tengo, miren. Aquí está sobre este color plano. Entonces me trabaja así. Vamos a volver acá y vamos a continuar viendo las opciones. Entonces, en nuestro estilo de capa tenemos, por ejemplo, el modo de la sombra también tiene un método de fusión. Miren, si le decimos luz suave, miren cómo cambia la sombra también. Entonces tenemos acá un montón de elementos para poder jugar. La opacidad de la sombra, miren, más sombra, más opacidad de sombra. Vamos aquí, entonces, por ejemplo, ambos, vamos a cambiar y miren cómo se redondea. Suavizado, cincel duro, cincel suave. Vamos sobre un pylon emboss, miren, y aquí tenemos otro efecto, miren, vean qué interesante este también. Me parece ya como una tridimensionalidad, una forma ya más interesante en mi letra, miren, con una texturita bien chévere. Entonces tenemos acá ya un título, ¿cierto? Y miren, lo podemos poner donde queramos y va adquiriendo efectos. Luego, si por ejemplo sobre esta capa que ya está rasterizada, yo uso un pincel, ¿cierto? Con este efecto que tengo, porque tengo el efecto activo sobre este pincel. Miren lo que va sucediendo. ¿Se acuerdan lo del arbolito? Miren. Voy aplicando ese efecto. Si por ejemplo vamos a usar un pincel distinto, vamos acá sobre un pincel, vamos a los pinceles, pero aquí no, vamos a buscarlos aquí y vamos a buscar pinceles, por ejemplo, como este. Listo, vamos a ajustarlo acá. Miren con este, miren cómo me va trabajando de acuerdo a los cambios de color, ¿cierto? Entonces vamos a borrar un momentico todo esto. Ven cómo podemos trabajar con los efectos de los estilos de capa sobre un elemento y dar muchos efectos interesantes. Entonces vamos a borrar todo esto.
Ok, listo. Ahora volvemos con el pincel. Digámosle por ejemplo que usamos un celeste así muy clarito, perfecto, un pincel así de grande. Vamos a usar acá eh, este. Uno puede importar también los pinceles de Photoshop desde fuera. Miren, acá tenemos variedad. Este fue de maripositas que hice yo. Ahora les muestro cómo hacer los pinceles. Volvamos a lo más pequeño y miren. No lo tengo configurado bien, ahorita tengo que configurarlo bien. Pinceles, vengamos, vamos a buscar otro. Si este mismo, no, este por ejemplo. Listo. Y apliquémoslo sobre, creo que le cambio el color, un momento para mirar. Ahora no sé qué pasa con mi pincel. Listo. Es cuestión del pincel que no me reconoce a veces el trato que estoy haciendo. A ver, tenía por acá el del humito, pero tenía otros por acá también. Sí, hay algunos que no me permite trabajar con los estilos de capa. Este sí, por ejemplo. Bueno, entonces podemos agregar distintos elementos. Bueno, sí, seguramente por la dureza. Sí, sí, tienes razón. Entonces, vamos a limpiar acá. Por acá queda un pedacito de algo. Bueno, no importa. Vamos aquí, listo. Entonces digamos que ya tenemos esta imagen, ¿cierto? Este texto por ahora lo podemos esconder. Vamos a intentar entonces ahora también a trabajarla sobre, voy a agrandar acá un poquito, listo, sobre un fondo negro. Hasta ahora lo tenemos sobre fondo blanco, ¿cierto? Entonces ya tengo todas estas capas por ejemplo acá, miren, tengo todo esto, tengo el fondo blanco, entonces tengo fondo blanco, tengo esta, tengo esta. Estas tres son una capa, ¿cierto? Las puedo crear en un grupo, miren, ahí las metí dentro de un grupo, las selecciono las tres, miren, selecciono las tres y aquí está la carpetica, la meto dentro de una carpetica y se va a llamar fondo claro. Listo, miren, ahí lo tengo las tres capas en manera independiente, pero así no tenemos un desfile de capas acá que no termina nunca, ¿cierto? Bueno, ahora entonces vamos a trabajar sobre el fondo negro. Aquí tenemos el fondo negro, vamos a crear una nueva capa. Y ahora sobre esa capa vamos a hacerla entonces, vamos a aplicarle por ejemplo un gris bien oscuro así. Listo. Vamos a usar nuestro bote de pintura. Lo aplicamos, ¿cierto? Vamos a seleccionar nuestro degradado radial. A ver, ¿qué está pasando? Me hace quedar mal. Ah, es que estoy bobo. Que no he hecho la capa, la máscara de recorte, ¿cierto? Listo. Entonces ahora sí, miren, selecciono y sobre mi máscara de recorte aplico. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí ven que me da estas líneas todas raras. Entonces esas líneas raras las puedo ir ajustando aquí, miren, sobre la capa. ¿Ven? Siempre con las escalas de grises sobre negros me da este problema. Es una locura. Vamos a jugar entonces, vamos a borrar acá la capa de la máscara y vamos a aplicar otra con un tono un poquito más intenso. Vamos a dejar entonces esta, la vamos a dejar negra. Listo. La volvemos negra. Listo. Y la de abajo la vamos a volver más clarita. Vamos a ponerla así. Listo. Venimos acá,
aplicamos sobre la máscara nuestro degradado, ¿cierto? A ver, esta quedó negra prácticamente. Vamos a ponerla más clarita. Esta abajo, perdón. Bote de pintura. Listo. Entonces ven, aquí logramos un poquito suavizar esa forma ahí que nos da de esas líneas que se crean. Quitemos acá un momentico esta máscara, borrémosla, creémosle una nueva, listo, y vengamos a aplicarle de nuevo nuestro degradado. Vamos a aplicarlo ahí. Miren, nos queda un efectico de luz más suavizado, ven. Venimos acá, vamos a darle un poquito a este suavizado, a ver qué pasa. Listo. Densidad, mayor densidad. Bueno, entonces tenemos ahí otro efectico de color. También podemos decirle, por ejemplo, de jugar un poquito y bajar, sea con la opacidad o con el relleno. Pero bueno, ahí tenemos un efectico también de luz sobre el negro. Entonces yo digo, bueno, tengo la botella ahí, pero la botella ¿sobre qué? Sobre ese fondo me parece un poco demasiado clarita, ¿cierto? Voy a duplicar la botella. Lo mismo estas acá, este fondo y este fondo. Los voy a crear aquí, fondo negro, fondo oscuro. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue? Esta es la sombra. Vamos a decirle sombra. Listo. Y entonces, por ejemplo, aquí sobre esta botella que acabo de crear, voy a decirle que me cree una máscara de recorte. Agregar máscara a selección. Digámosle acá. No, vamos, es que no quiero complicarme con la selección de la máscara. A ver, vamos a decirle acá que quiero crear una máscara a partir de esta parte. Para hacer una operación. Seleccionémosla más bien para no enredarlos. Hagamos una selección acá. No con esta, sino con esta. Quick Selection. Que tenemos la seguridad de que hacemos una selección absoluta. Listo, miren, ahí tenemos una selección rápida de todo el elemento. Perfecto. Y ahora sí, le decimos que crea una máscara. Vamos a quitar esta máscara. Vamos a quitar esta máscara. Listo. Y aquí le decimos, listo, perfecto. Ahí tenemos nuestra máscara. Vamos a quitar un momentico esta. Y podemos corregir acá un poquito la máscara. Entonces vamos aquí, vamos a ir sobre el blanco, ajustamos la máscara, listo. Entonces la idea de esta máscara que estamos creando acá, ¿cuál es? La idea de esta máscara es que digamos que la puedo mover mientras tanto acá, y esta aquí ya la puedo borrar, no me interesa. ¿Sí? Esta máscara es la que me interesa. Bueno, entonces voy a crear una capa nueva, y en esa capa voy a crear una forma, ¿de acuerdo? Una forma rectangular, por ejemplo, aquí.
Listo. Por ejemplo, ahí está en blanco, pero yo le voy a cambiar el color. Voy a cambiarle el color por, digamos, un azulito así oscuro. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar con nuestros métodos de fusión. Miren, multiplicar, color quema, lineal, arquen. Vamos aquí trabajando sobre estos elementos. Miren, por ejemplo, el luminoso me da un efecto interesante. Vamos sobre color dodge, miren, linear dodge, para buscar un poquito una corrección. Miren, el soft light, miren la diferencia, sin, con. Entonces ahora qué hago, selecciono esta máscara y la arrastro acá, y ven, queda aplicada la máscara solamente sobre esta capa aquí. Miren, ¿cómo les gusta más? ¿Sin el método de fusión del azul encima o con el método de fusión? Se crea un color más interesante, ¿no? Coincide más con el fondo. Entonces, digamos que lo interesante acá es que también, aparte que tenemos el método de fusión, ¿cierto? Más oscurito, sí. Aquí podemos ir probando varios para ajustar, ¿cierto? Miren. Miren color, cómo cambiamos directamente. Miren acá saturación, ¿cierto? En saturación, miren qué interesante. Podemos cambiarle también ajustes acá. Pero por ejemplo vamos sobre lighten. No, lighten no. Era sobre... soft light, hard light. Soft light, por ejemplo. Tenemos más suavizado, ¿ven? Entonces, con y sin. Pero entonces lo interesante es que teniendo seleccionada nuestra herramienta forma, podemos ir a cambiarle el color. Probemos por ejemplo con un verde, miren, o un azul más clarito, o un azul todavía más oscuro. Miren cómo cambia con un azul todavía más oscuro. Probemos con el color negro, miren el color negro. Nos da ahora sí una forma como se acentúan los colores, ¿cierto? O sea, miren ya el color negro con una luz suave, cómo nos intensifica esos colores y entonces cómo obtenemos una botella todavía más creíble. Bueno, ¿qué opinan? ¿Si les parece útil? ¿Interesante? ¿No opina nadie? Entonces es una manera de trabajar las imágenes de producto. Miren acá, sobre un color claro, miren. También está este ajuste del color, cómo funciona de bien. Se ve mucho más fuerte, con mayor énfasis. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra imagen. Activamos esto. Tenemos acá este texto. Miren que está aquí. Bueno, siempre para trabajarlo tenemos este otro aquí, Ring Strong. Recuerden que este tenemos con efectos, ¿cierto? Tenemos todos los efecticos. Si le agregamos también el Drop Shadow, miren con un Drop Shadow. Si le damos por ejemplo, miren, desactivemos este y miren me da también con esta forma de resplandor externo. Miren, vamos a probarlo un momentico sobre el fondo negro. Listo. Vamos aquí. Resplandor externo, miren. Vamos a aumentarlo.
Miren. Aquí es donde quedó este pedacito ya. Ok, ya lo encontré. Y por acá tuvo que haber quedado otro pedacito de color, no sé dónde, por ahí regado de lo que estuve pintando. Listo. Entonces volvamos acá. Miren, tenemos un resplandor externo, ¿cierto? Le decimos que no haga tanto spread o más spread. Miren, más dispersión, más tamaño, menos tamaño. Le decimos, por ejemplo, preciso. Tenemos acá distintos elementos, miren, para trabajar y dar efectos en los estilos de capa. Si le decimos, por ejemplo, multiplicar, miren que hace sobre el color negro. Tenemos sobre las distintas formas de mi capa. Miren acá con los degradados, como me funciona. Puedo ponerle colores como yo quiera. El ruido, miren, entonces le digo acá más grande, le quito ruido. Miren, quito el ruido, le digo más opacidad y tengo un poco de resplandor externo. Tamaño, que se disperse. Le damos un color, por ejemplo, miren. Cambiamos acá el método de fusión. Por ejemplo, soft light. Listo. Bueno, este sería otro. Por ejemplo, tenemos pattern, que sería formas distintas. Miren, podemos cargar también nuestras formas, ¿cierto? Miren, formas naturales, y podemos hacer que tenga un pattern bien interesante. Escala, le podemos dar una escala muy grande, muy pequeña, miren. Podemos decirle uno nuevo. Entonces podemos irlos ajustando también. Podemos agregar nuevos, miren, nuevo pattern, text only, tumbles. Aquí tenemos load patterns. Podemos cargar formas que podemos importar también. Bueno, entonces esta sería otra. Tenemos los degradados, ¿cierto? Sobre el elemento. Miren, aquí para los textos o para las formas también es muy bonito, muy funcional, ¿de acuerdo? Miren la opacidad, le podemos dar más, menos opacidad. Miren qué chévere cómo se van trabajando. Podemos lo mismo, trabajar el que queramos con el color que queramos. Si clicamos sobre el degradado, pues podemos ajustarlo, ¿cierto? Y lo mismo, multiplicar, o con los colores, miren, en el método de fusión, cómo me cambia. Tenemos overlay, sobreponer, ¿cierto? Hoy creé un overlay de más. Y aquí le decimos, por ejemplo, luz vívida. Entonces podemos cambiar el color, por ejemplo. Miren cómo va cambiando. Una sobreposición, digámosle sobre un rojo. La opacidad, mayor, menor. Luz vívida, miren, multiplicar, cómo nos va cambiando nuestros métodos de fusión, cómo van cambiando. Podemos darle un satinado, miren ese satinado. Si lo cambiamos, por ejemplo, a un azul así, miren qué satinado más bonito nos da. Distancia, miren, menor o mayor distancia del satinado. El tamaño, la opacidad del satinado. Tenemos un resplandor interno bastante interesante, menos ruido, miren, lo tenemos, tamaño, miren. Aquí vamos viendo el resultado, ¿cierto? A la derecha de los elementos que vamos aplicando. Lo mismo si le decimos acá, si le decimos acá, sombra interna, esa la vemos sobre todo, miren acá, ven cómo se aplica sobre esta parte interna. Sin sombra, miren acá, gana mucho más carácter.
aquí tenemos línea, quitemos la línea. Entonces la línea, por ejemplo, aquí la línea, el color está negro, estamos sobre negro, no se ve nada. Vamos a cambiarle, miren. Tenemos acá ahora una línea, ¿cierto? Vamos a ponerla blanca, blanca. Listo. Entonces tenemos acá un montón de cosas: outside, inside, centro, miren, tamaño. Tenemos un montón de estilos de capa. Esto no solamente es con el texto, bueno, esto también es con todos los elementos que pongamos. Textura, lo mismo, teníamos una textura, ¿cierto? Mírenla acá. Si le aplicamos textura, escala, miren cómo está esa textura. Pongámosle, por ejemplo, para que se note más, los que venían de serie. Los pinceles de artísticos, miren qué efecticos me crean más particulares, miren. Interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en textura, miren esa textura, escala. El contorno sin escalaturas. Bueno, entonces digamos que ya tenemos nuestra botellita, ¿cierto? Con sus elementos. Ahora vamos a agregarle todavía, eso lo vieron ahorita en fotografía en la mañana ustedes también. Vamos a agregar un par de efectos de luz. Vamos a poner una lucecita azul por acá y una lucecita roja por acá. Voy a crear una nueva capa. Listo. Y ahora voy a agrandar el pincel por ahí así más todavía. Demasiado. Un poquito más. Yo creo que así. No, por ahí. Así. Listo. Suavidad completamente máximo. Voy a seleccionar entonces el color, un azul aquí así bien intenso. Listo. Y voy a aplicar acá la pincelada black. Miren, ahí tengo una primera pincelada de color, ¿cierto? ¿Qué quiero? Que si no quiero que el texto que está ahí quede debajo de la luz, pues miren, lo pongo por encima de la luz, pero quedaría poco realista, ¿cierto? Miren, tengo ahí una primera pincelada y lo mismo, este lo puedo agrandar, ese pincel, ¿cierto? Miren, vengo hasta acá, lo agrandé más, lo puedo mover por acá, miren cómo me cambia, ¿cierto? Miren cómo lo voy aplicando. Si lo pongo por aquí, miren, tan, ¿cierto? Ahora voy a aplicarle también, miren, multiplicar, voy jugando con mis métodos de fusión, miren. Luminosidad es el que más me da efectos interesantes. Miren acá cómo se tiñe con el aditivo del linear. Miren, con sobreponer, luz vívida. Miren acá en sustracción, dividir, tono, saturación, color. Entonces digamos que los que más funcionan son estos por acá, miren. Sobre todo el linear aditivo. Lo puedo mover, miren, para darle mayor acentuación o menor, ¿cierto? Y lo mismo, creo otra capa, pincel, ahora un rojo, vengo por aquí y aplico el rojo, y lo mismo, voy acá sobre linear aditivo, agrando el pincel, porque lo que me interesa del pincel realmente, sí es el haz de luz acá, pero lo que me interesa es este suavizado, ¿no? Esa textura suavizada del foco de, miren,
Ahí, digamos que lo agrando otro poquito. Listo. Al igual que este. Lo muevo. Y agrando. Un verde claro también. Podemos probar, a ver. Vamos a decirle una capa nueva. Vamos sobre el pincel. Vamos con un verde claro. Verde clarito por ahí así. Damos la pincelada por acá, miren. La agrandamos para aprovechar el suavizado. Claro, o sea, ahí está Joel, eso. Miren, y tenemos una serie de colores, ¿cierto? Miren, gracias al aporte también de Joel. Entonces tenemos un elemento más ahí interesante ya con los colores. El verde lo ponemos un poquito más por acá. Listo, el rojo también lo ajustamos por acá. Miren, para que se llene. Listo. Bueno, ¿qué tal hasta ahora, chicos? Chicas y chicos. ¿Demasiada información o poca información? ¿Normal? Bueno, entonces digamos que ya tenemos esta composición. ¿Cómo ha sido el video? Ah, sí, pues no había entendido, que soy bobo. Sí, este ahorita lo subo más tarde para que puedan ir practicando un poquito. Entonces, digamos que vamos a aplicar también, vamos a abrir otra imagen. Vamos a ir aquí sobre la que tenía. Bueno, primero ahorita trabajamos esta, pero vamos a hacer una más rápidamente para que vean bien la iluminación. Esta foto, por ejemplo en blanco y negro, ¿cierto? Vamos a desbloquearla. Vamos a trabajar sobre nuestros pinceles siempre, miren. Esta es mucho más grande la imagen, entonces tenemos que agrandar más el pincel, mucho más. Por ahí, creo yo. Sí, al máximo. Listo. Entonces, lo mismo, vamos sobre un colorcito, esta vez así, miren, fucsia así. Y apliquémoslo por acá. Ahí aplicamos el fucsia. Luego les enseñaré también en otras clases cómo hacer puntos de luz bien chéveres, algunos efectos bien interesantes. Bueno, poquito a poco vamos ahí. Entonces lo mismo, cuando tengan aquí fotos, miren, vamos aplicando y lo mismo con nuestros métodos de fusión, miren, cómo podemos ir jugando. Miren, una sustracción. El color, miren, que me da esa coloración bastante interesante. Si le bajo un poquito el relleno, puedo trabajar con la iluminación propio como si fuese la fotografía con una gelatina de color. Podemos agrandar el pincel. El pincel igual nunca se va a deformar porque pues es un color. Agrandémoslo acá, miren. Lo interesante es hacer que el pincel tenga el punto fuerte, ¿cierto? A este lado, así así es un foco, y podemos trabajar con la intensidad, miren, acerco o alejo para aumentar o disminuir la intensidad. Miren, ahí tenemos un lindo efecto de iluminación cambiando el color. Bueno, entonces por último vamos a hacer una cosita rápidamente. Voy a abrir esta mariposa. Listo, y esta mariposa rápidamente. Es que bueno, era algo que les quería mostrar ahorita, pero no quiero quiero dedicarle una clase entera a la creación de pinceles para que no quede como tan
tan a la velocidad así. Voy a crear una capa nueva y voy a quitar esta y lo hago rápidamente sobre una capa nueva. Un ejemplo muy rápido para que entiendan así sencillo y empiecen a hacer sus pincelitos ustedes también. Voy a crear sobre negro. Ok, digamos que hago esta formita. Voy a seleccionar el borrador, entonces lo que hago es que rastrerizo la capa, selecciono el borrador, listo, con una dureza muy buena, y digamos que voy a hacer algo así, rock, rock. Listo, tengo una formita un poco rara pero no importa. Una vez que tengo esto, que sea simplemente una forma o simplemente con una imagen que yo recorte y luego en blanco y negro, ¿qué hago? Miren, le voy a decir a ver, se me perdió. Definir preset de pincel. Definir pincel y le pongo por ejemplo My Smile. Listo. Ok, miren, tengo un pincel seleccionado ahora. Acabo de crear un pincel Smile, ¿cierto? Pero entonces tengo que ajustarlo porque este va a ser el resultado que me va a dar. Aquí tengo el Smile, pero tengo que ajustar ese pincel. Entonces creo una capa nueva, miren. Voy a quitar este momento y entonces con mi pincel voy a ir acá a esta zona. Miren, yo he hecho varios de las maripositas también, pero por ejemplo miren ese que acabo de crear acá. Entonces yo, lo interesante de tener la tableta, que es que yo puedo hacer que el control sea por ejemplo de acuerdo a la presión de la tableta, a la rotación, cosas varias. Pero entonces miren, por ejemplo acá voy modificando, miren. Sí, claro, claro que se puede. Yo le iba a hacer con la mariposa, listo, pero es que me demoró mucho y se me acaba el tiempo. Pero ustedes pueden seleccionar una imagen. Lo que pasa es que les va a quedar en blanco y negro, ¿no? O sea, y luego se le aplican algunas cosas, pero queda la forma. Pero sí, de una imagen la pueden hacer. Y miren, yo tengo acá esta. Y ya como pincel, miren, yo hago un clic y ahí me queda. Hago otro clic, pero luego cuando pinto, pues me queda así. Y yo quiero que haga una dispersión para que puedan ver cómo se aplica el pincel en una forma dispersiva. Entonces acá con estos, miren, yo voy ajustando, miren, voy ajustando todos estos elementos. Entonces por ejemplo scattering, miren, para que se dispersen. Ahora sí, entonces miren, con un pincel, miren qué chévere. Voy a agregar un color de fondo porque si no, no vemos muchísimo aquí. Y voy a ponerle por ejemplo un color negro para que se vea más interesante. Miren qué bonito. Mi pincel, voy a ponerlo más chiquitico. Miren, ay, estoy sobre el negro. Voy a ponerlo por ejemplo aquí, este fucsia así. Miren. Entonces aquí puedo ir ajustando todo esto. Vamos a... Ay, a ver, la embarré aquí porque lo creé sobre este y es sobre este. Vamos a borrar todo esto, vamos a crear un nuevo y vamos probando. O sea, así es la manera para irlos ajustando. Miren, aquí sigo y la tengo ahí así la forma. Entonces contar, miren, contar más o menos, contar Jekyll, que tenga la dispersión, ¿cierto? El scattering, que cuente más o menos. Aquí los vamos ajustando. Textura, miren, le podemos dar una textura si queremos. Si queremos dos pinceles mezclados, por ejemplo este y este, o uno solo, ¿cierto? Si no, uno solo. Dinámica del color, miren, aquí le podemos decir Hue Titler, ok, pureza, brillo, transferencia. Vamos probando, a ver, miren, miren ahora, qué chévere. Uy. Suavizado, le damos un suavizado, miren,
Pero si vieron, entonces Color Dynamics, y esta es la berraquera cuando tenemos la tableta. La próxima clase conecto la tableta para que vean, porque aquí tenemos, por ejemplo, en los controles, y entonces me permite, por ejemplo, sobre la presión, la rotación de la tableta. Entonces es súper chévere. Por ejemplo, Fade, miren con Fade lo que hace con un solo así. Sí, pero bueno, ya van a tener la ocasión de trabajar también ustedes con tableta, no se preocupen. Aquí miren, reducimos un poco, aumentamos un poco, mínimo diámetro, aquí vamos ajustando así. Estas son cosas que van aprendiendo, miren, la rotamos para que no queden todas iguales. Roundness Titler, miren, creemos una capa nueva, escondamos esta para ver el resultado de esta, miren. Ahí tenemos esa, ¿ven? La mariposita, por ejemplo, que yo estaba haciendo el otro día, por acá la tengo, pero bueno, esto es una clase que vamos a hacer de pinceles, ¿de acuerdo? Miren, si hago un solo clic, miren. Y luego también puedo hacer formas, ¿no? O sea, yo puedo ponerme acá y diseñar mi pincel también. Digamos que voy a esconder esto. Y diseño mi pincel. Por ejemplo, selecciono un elemento así. Ah, aquí tengo la mariposa, mírenla. ¿Ven? Esto es una imagen, la imagen que tenía antes. La voy a hacer más pequeña. Mírenla. Creo una capa nueva. Aquí escondo y miren, aquí la mariposa me queda así, ¿cierto? Si tengo una sola, miren. Pero entonces aquí en los ajustes de la mariposa es que activo, por ejemplo, el Shape Dynamic, miren, y aquí si lo ajusto, miren. ¿Ven? Entonces ahora se va a notar distinto, miren, agrando la mariposa, el tamaño del... y miren la mariposita. Si le digo, por ejemplo, el Color Dynamics, en Color Dynamics, miren, me cambia el color, ¿ven? Entonces, por ejemplo, vamos aquí y miren, apliquemos una capa nueva. Y si aquí yo me pusiera ahora mismo y sacara, por ejemplo, apliquemos una máscara rápidamente antes ya para cerrar la clase y dejarlos contentos y que experimenten muchas cosas chéveres. Y digamos que vengo aquí con mi máscara, voy a seleccionar un pincel normal, no el Smile ni ninguno de estos. Y aquí me van quedando guardados, lo chévere es que mi Photoshop me va guardando mis pinceles, bueno. Entonces selecciono esta acá y digamos que voy a crear por ahora así sobre la máscara. Entonces voy a borrar un pedacito acá. Uy, demasiado. Así, a ver, velozmente. Listo, entonces por ejemplo aquí vengo y hago algo así, ¿cierto? Listo. Creo una capa nueva que sea negra. La aplico debajo, ¿cierto? Y ahora sí vengo sobre esta, que va a estar debajo de esta. Selecciono mi pincel, voy a seleccionar las maripositas, listo, las vuelvo más pequeñas, demasiado pequeñas, más grandecitas, por aquí, listo. Y miren como la estoy aplicando aquí debajo de esta capa. Ay, pues estoy poniendo la negra, soy, por ejemplo así, miren. Pero entonces acá, ¿qué pasa? Que tengo que ajustar, vean, el Color Dynamics, lo activo, Shape Dynamics también, le doy una dinámica mayor, miren, ¿cierto? Mínimo diámetro le puedo dar acá, Angle Jiggler para que me queden distintas, Roundness, por ejemplo acá le puedo decir que me Brush Projection, Rip Jiggler, aquí tenemos todo esto, ¿ven? Textura, Dual Brush, Noise, por ejemplo en Noise puedo agregarle ruido. Bueno, y miremos a ver el resultado acá. Voy a agrandarlas.
Entonces, por ejemplo, aquí vengo y quito un poquito más para tener mis maripositas. Bueno, y en fin, ahí podemos jugar un poco con pinceles. Con pinceles luego iremos haciendo un buen trabajo, ¿de acuerdo? Para ir ajustando varias cositas. Pero pues ya les dejo ahí la facilidad que es crear el pincel, ¿de acuerdo? Tiene esa facilidad, aquí en los ajustes del pincel vamos ajustándolo, nos quedan. Interesante que jueguen pues con los elementos que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Y así puedan pues trabajar y hacer un montón de cosas chéveres. Dime, Joel. Sí, yo también tengo otra clase ya. Bueno, chicos, yo creo que aquí ya podemos concluir nuestra clase. Eh, Espero que les haya gustado, que les resulte útil. Aquí tenemos nuestra foto de producto, un poco discotequera, pero así queda sin estar discotequera. Y al igual acá la podemos dejar clarita. Un poco Joel, sí. Y tenemos nuestra foto también de producto, ¿de acuerdo? Entonces también útil para que la prueben, ¿de acuerdo? Y desarrollen. Tenemos nuestros pincelitos bien interesantes con una proyección de luz. Bueno, yo creo que ya podemos concluir acá, chicos. Me voy corriendo que tengo también una clase de animación ya mismo. Bueno, en un ratico. ¿Tienen preguntas, dudas? Bueno, entonces yo subo esta noche la clase para que la tengan ahí de referencia, ¿de acuerdo? Entonces así pueden desarrollar sus ejercicios. Jueguen un poco con lo de los pinceles. Uno se pone a hacer pinceles y a cuadrar acá con los ajustes de pincel y crea unas cosas súper bonitas. En la clase que hagamos de pinceles les voy a enseñar cómo hacer humo de colores, cosas así, y es súper chévere, súper interesante. Entonces ahí poco a poco vamos empezando a trabajar nuestros elementos con más herramientas. Bueno, les deseo una feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Los que tengan clase más tarde conmigo o la próxima semana o mañana, pues nos vemos mañana o más tarde. ¿De acuerdo? Bueno, buena tarde a todos y todas. Eh, que estén muy bien. Chao a todos. Bye bye.